Muy buenas noches. Iniciamos la reunión del día de hoy, 6 de mayo de 2024. Vamos a dar una información previa a nuestra presentación y de interés para todos. Los invitamos a leer estos avisos legales. La Universidad Autónoma de Occidente nos va a dar la oportunidad a todos los que asistimos a este espacio de capacitación semanal del Salón Contable, como elección voluntaria, una certificación de asistencia. Por tal motivo, los invitamos a diligenciar las preguntas que se realizan en formato de sondeo de la herramienta Cisco. Los datos que se solicitan son los que la universidad exige para la emisión de la certificación, la cual se obtiene con una asistencia del 80% del total de reuniones del semestre. Temas tratados de actualización contable y tributaria. Dicha certificación puede ser utilizada en sus currículos y ante la Junta Central de Contadores, lo cual nos beneficia como certificación de actualización. En nombre del Comité del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta cita semanal. Aquellos que se están conectando por primera vez, esperamos que este sea un espacio el cual sirva de fuente de conocimiento para todos. Damos los agradecimientos en nombre del Salón Contable a la Universidad Autónoma de Occidente por permitirnos el uso de esta herramienta. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan David García Semanate, con el tema Flujos de trabajo tributario con robótica empresarial. El doctor Juan David García Semanate es contador público, egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali, graduado con meritorio en investigación, especialista en gestión tributaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, docente, investigador, conferencista y consultor en NIIs plenas. Gobierno corporativo, arquitectura de software, diseño de UX, riesgos corporativos, analítica de datos, automatización de procesos contables, financieros y tributarios con robótica empresarial basado en RPA y tecnologías emergentes. Se ha desempeñado como auditor y consultor internacional y reconocimiento en reconocidas empresas. Participó como auditor asociado del Departamento de Aseguramiento y Revisoría Fiscal en PwC. Bienvenido, doctor Juan David Semanate. El auditorio es suyo y le recordamos a todos los asistentes mantener los micrófonos apagados y las cámaras apagadas para tener un mejor sonido. Y entonces al doctor Juan David le preguntamos, ¿usted quiere las intervenciones de los participantes en intermedio de la conversación o al final? También vamos a hacer a las 8 de la noche un sondeo. Entonces, en esa parte de las 8 de la noche que hacemos el sondeo, también pueden haber intervenciones del auditorio. Entonces, ¿cómo prefiere? Eh, Preferiría que le hiciéramos las intervenciones durante el desarrollo de la presentación. Ah, bueno, entonces se levanta la mano y se participa o se leen las preguntas que hayan en el chat en ese momento. Exacto. Perfecto, la responsabilidad es de todos precisamente para no abrir micrófonos y con eso no cierro aquí micrófonos. Lo que dice el doctor Juan David, si alguien desea levantar la mano o hacer una pregunta en el chat, entonces están nuestros compañeros del comité, están Esther Villalobos, Diana, por favor, entonces, y Carmen Elena. Entonces, adelante, doctor, puede continuar. Listo. Muchas gracias. Entonces, como tal, pues me confirma por favor si ya están viendo la presentación. Sí, señor, perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Pues bueno, primero que todo agradeciendo el espacio y la asistencia pues de aquí de los presentes, resaltando siempre de que tenemos hartos compromisos ahorita para mayo y que aún así estamos aquí al pendientes de las capacitaciones y demás, y pues quiero resaltar como ese compromiso que tienen aquí como en este espacio. Entonces, pues en pro de agregar valor a la comunidad contable
y Tributaria de Colombia. Pues en este caso, pues traemos un tema que lo titulamos Flujos de Trabajo Tributario con Robótica Empresarial, ¿ya? Pero antes de hablar sobre robótica empresarial o algunas cuestiones de la tecnología emergente, pues siempre nos gusta, digamos, hablar sobre el tema de ambientación, sobre qué son tecnologías emergentes, cuáles son esas tecnologías emergentes que están impactando hoy por hoy la contabilidad, la tributaria y las finanzas corporativas, ¿cierto? Y cuando ya tengamos todo ese entendimiento de base, proceder a ver los múltiples escenarios que se pueden realizar con estas tecnologías emergentes. Siempre resaltando de que anteriormente era como utópico todo el tema de realizar procesos automáticos, pero que hoy en día, sin saber programación, solamente sabiendo un tema de procedimientos y de flujos, ¿cierto? Básicos y estructurales, pues se pueden hacer un trabajo mancomunado con la programación baja sobre unos valores agregados con robots tributarios y contables. Entonces, pues siempre me gusta iniciar estos espacios aquí como con una frase que va apoyado hacia dos líneas, unos que hablan sobre que la tecnología emergente y la demás tecnología va, digamos, a impactar de manera positiva en los ambientes de trabajo porque nos van a complementar en nuestro quehacer día a día y vamos a tener mayor calidad de vida. Esos son los de un pensamiento positivo, ¿cierto? Con respecto a estas tecnologías. Pero hay otros pensamientos que dicen, no, definitivamente, poco a poco nos van a desplazar y el tema de la tecnología emergente que está ya cogiendo un poco más fuerza hoy en día, pues nos va a dejar prácticamente sin trabajo y sin hacer muchas de las cosas que hacemos hoy en día. Entonces, antes de concluir si uno es verdad, otro es mentira, si los dos son verdad o tener cualquier conclusión, pues me gustaría que a lo largo de esta presentación nos fuésemos armando como un criterio, ¿listo? Entonces habla Elbert Hubbard, la carta de el autor de Carta a García, de que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Entonces, con esto doy apertura a poder llegar a una discusión y decir, bueno, esto sí nos va a servir, no nos va a servir, nos va a complementar, nos va a destruir y qué vamos a hacer como gremio y como profesionales independientes. ¿Listo? Ahora bien, las tecnologías emergentes. Para poder hablar sobre tecnologías emergentes, pues tenemos que hablar sobre los conceptos que hoy en día se están hablando y que a lo largo del tiempo, ¿cierto?, han venido sucediendo. Lo que pasa es que hoy en día es a mayor velocidad, ¿ya? Entonces, las tecnologías emergentes, según una definición de la Universidad de Dubái, habla que son de manera literal nuevas tecnologías que se están desarrollando actualmente o se desarrollarán en los próximos 5 o 10 años y que alterarán sustancialmente el entorno empresarial y social. Aquí la clave es alterarán sustancialmente. Entonces aquí abro un paréntesis y digo, ¿la tecnología emergente es nueva? ¿Hay alguien que rápidamente me diga en el chat, ¿es nueva? ¿No es nueva? ¿Lleva años? ¿No lleva años? Hoy lo que estamos hablando, ¿sí son tecnologías emergentes? ¿O qué concepto tendríamos nosotros sobre la tecnología emergente? ¿Algún comentario? Voy a leer el chat. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Las tecnologías emergentes son nuevas hoy en día? ¿Qué dicen los asistentes? Pues también alguno puede, si quiere abrir el micrófono, también puede abrir y participar. Exacto, pueden abrir el micrófono o escribir, no hay ningún inconveniente. Pues en apoyo a esto, las tecnologías emergentes siempre han existido y siempre van a existir. Lo que pasa es que hoy por hoy lo estamos viendo de manera sustancial más rápida, ¿cierto? Pero a lo largo del tiempo hacia atrás siempre los hemos observado. Entonces yo siempre coloco el ejemplo del Excel, ¿cierto? Antes de que existiera el Excel,
muy probablemente los cálculos se hacían en papel, en calculadora. Habían otros métodos que no eran hojas de cálculo electrónicas, ¿cierto? Sino que se llevaban procesos mucho más robustos y mucho más difíciles como tal, ¿cierto? Pero llega esta tecnología de Excel. Algunos hablan de Lotus 1, 2, 3, otros hablan de otras hojas de cálculo, pero llega esta tecnología Excel, ¿cierto? Que es la que conocemos en gran cantidad. Entonces la pregunta es, para esas personas, contadores públicos de 1980, 1990, Excel, ¿qué fue para ellos? ¿Será que el Excel para ellos en ese momento pensaron de que el Excel era una herramienta que los iba, digamos, a sacar del mercado? Porque ya no iban a hacer cálculos tan complejos y ellos eran los que entendían esa complejidad. ¿Será que ellos en ese momento estaban pensando de que los sistemas de información de COBOL, que ya eran sistemas de información contable sistematizados, pensaban de que ya la contabilidad se iba a acabar porque ya no iban a llevar la contabilidad en libros? ¿Será que ellos pensaban eso? Pues, ¿cómo les parece que en términos conceptuales de tecnología emergente, pues el Excel y los sistemas de información contables que hoy conocemos como tal y que fueron en su momento unos sistemas de información que iniciaron, pues sí eran tecnologías emergentes en ese momento? Ahora pregunta, ¿el Excel hoy en día es una tecnología emergente? Pues ya no, porque ya no es, el entorno empresarial y social ya no está cambiando ni está impactando sustancialmente. Ya es una tecnología que es común como tal. Entonces, así como el Excel fue esa tecnología emergente ahora 20 años, 30 años, ¿cierto? 40 años. Hoy en día, la inteligencia artificial, la tecnología IoT, la analítica de datos, algunos software que están llegando con inteligencia artificial, digamos, de bajo código, como por ejemplo ChatGPT, que es bajo escribir y expresar temas de forma tácita, pues esos, digamos, el manejo de esos programas, pues hoy en día son un poco complejos, ¿cierto? Pero más o menos en unos 5 o 10 años, eso va a ser el día a día de los contadores del futuro, ¿ya? Entonces, con esto quiero dar un parte, digamos, de tranquilidad de que muy probablemente en unos cuantos años, hoy que estamos asustados, hoy que el gremio contable está pasando por un tema de cambios sustanciales con respecto a las tecnologías emergentes, pues esto también pasará, ¿ya? Y esto será un tema del común denominador del contador de futuro. Entonces, temas para tener en cuenta: la tecnología emergente altera sustancialmente el entorno empresarial y social como tal. ¿Listo? ¿Queda claro el tema de la tecnología emergente? Ahora bien, las tecnologías emergentes, pues dentro de un plan de contenido que tiene el Ministerio de las Tecnologías, ¿cierto? El Ministerio de TIC, habla y reconoce de que para Colombia existen 9 grandes tecnologías emergentes. Esta es la inteligencia artificial, robótica, computación en la nube, blockchain, impresión 3D, ciberseguridad, analítica, nuevas dimensiones e IoT. Hay otras grandes tecnologías emergentes, como ya estamos hablando de impresión 4D. Entonces, esas otras grandes tecnologías se están desarrollando, pero pues como tal, hasta el 2022 se tenían estas grandes tecnologías emergentes. Entonces, el mundo está en rápido cambio y cada vez van complementando nuevas tecnologías y subcategorías, porque para estas nuevas grandes categorías existen como unas auxiliares de tecnología para ellas. Entonces, las primeras 3 grandes tecnologías son inteligencia artificial, robótica y computación en la nube. Aquí tenemos como subcategorías Deep Learning, Machine Learning, analítica personal, analítica avanzada, robots cognitivos, generación de lenguaje natural, reconocimiento de voz, RPA, ¿cierto? Que son los mismos robots, pero en un ambiente de automatización de tareas, sin mucho, digamos, que pensar o sin mucha dificultad, asistentes personales, nube distribuida y analítica prescriptiva. Ahorita vamos a ver un tema de analítica prescriptiva sobre qué es y cómo es la maduración de las datas. Entonces, entre estos 2 robots que vemos ahí, entre los cognitivos y los de procesos de automatización,
Es que los robots cognitivos tienen un nivel de complejidad un poco más alto porque ellos piensan y aprenden del error. ¿Listo? Estos robots cognitivos piensan y aprenden del error comparado con los robots de automatización de procesos. Estos no piensan y tampoco aprenden del error, ni tampoco, digamos que identifican un error. Entonces, esta es la diferencia principal de estos dos robots. Este tiene un tema de una neurona como tal para ir pensando y amarrando conceptos de aprendizaje y error en ese tema de aprendizaje. Ahora bien, viene el tema de blockchain, impresión 3D y ciberseguridad. En blockchain estamos viendo, siempre pensamos de que blockchain se asemeja a las criptomonedas y demás, pero el blockchain es la base de la tecnología con la cual fue creada ese negocio o esa línea de criptoactivos, ¿ya? Entonces, bajo ese principio de seguridad de la blockchain, muchos sectores han venido implementando blockchain en su día a día. Por ejemplo, el gremio de los servicios jurídicos en Europa cada vez va tomando más fuerza todo el tema de los smart contracts, que son los contratos inteligentes, que mediante programación de blockchain, ellos se configuran solos y se pueden ejecutar solo dentro de un ambiente de colaboración de contratos inteligentes. Ahora bien, la contabilidad distribuida. Esta contabilidad distribuida, hace poco recibimos una invitación de una universidad, de una revista científica en Londres para poder hablar sobre contabilidad distribuida, que es contabilidad de triple entrada. Esa contabilidad de triple entrada permite realizar unos reconocimientos y validaciones desde una entrada. Es decir, el concepto de partida doble pues se está mutando en el tiempo porque ya tenemos un tema de validación de blockchain. No sé, ¿tienen el micrófono abierto? ¿Quieren participar sobre algo? Sí, está bien. Que está levantando la mano, va a participar. Listo. Vamos a hacer esa intervención en este sentido. Existen dos escuelas del pensamiento en las cuales han intentado diferenciar el tema de la partida doble y la partida triple en dos dimensiones. Uno que hace referencia al hecho de que se cree o se piensa o se entiende que la partida doble puedan ser débitos y créditos, y otros que piensan que la partida doble simplemente son dos juegos de partidas o dos juegos de grupos de informes con las cuales se puede hacer análisis de la información. Entonces, las escuelas que plantea de pronto en esos momentos Juan David, normalmente se llama la escuela contista, fue la que se trabajó por lo menos y que tuvo esa percepción por lo menos hasta los años 60 en el mundo, pero gracias a una revisión que hizo la Universidad de Valencia después de casi 50 años. El capital pagado. Que aquí también viene otro poco. ¿Venía a preguntar algo más? Bueno. Entonces resulta que durante 50 años la Universidad de Valencia le pidió al Vaticano que le dejara revisar el libro que escribió Pacioli, y con él ellos lograron dirimir esa confusión que existía sobre el tema de la partida doble. La partida doble, de acuerdo a las aclaraciones que hicieran las publicaciones del profesor Vicente Yulbe Montesinos en los años 70 sobre la partida múltiple, hablaba en este sentido. Él decía, las traducciones que se dieron de Luca Paciolo dan cuenta que la partida doble el son capital dos grupos de cuentas. De 1.000 millones. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, la partida doble hasta el año 60 se dirimió que no eran débitos y créditos, sino que la partida doble era el tema de que se tenía una partida simple que era el estado de resultados, y la partida doble era cómo los saldos del resultado interactuaban con el balance general. Y eso, la partida doble en ese sentido eran las cuentas de resultado y las cuentas de balance. Y lo que la gente pensó en el ejercicio cogía 300 por la tercera parte, cada 100 millones.
Entonces, ¿cuánto es la tercera parte de 500 millones? Señor No, es que Rosenberg, estamos escuchando la Rosenberg, intervención del colega Sí, no, Rosenberg. de aquí está claro Rosenberg, porque ya buenas está el ejercicio noches. explicado. Rosenberg, 600, buenas 300, noches. 300 por la tercera parte, pero yo le estoy viendo Rosenberg, puede Rosenberg, autorizar 1.000 millones. El Rosenberg. suscrito tiene que ser de cuánto, de 500. Bueno, ¿Cuánto tiene que voy a ser de enviarlo a pagado la sala mínimo de espera para para la que no tercera nos siga parte interrumpiendo. de 500? ¿Cuánto es la tercera parte de 500? señor Rosenberg, listo, ya. Profesor Gerson quedó en mute. Sí. Listo, gracias. Entonces las dinámicas son que el débito y el crédito no es partida doble, sino que el débito y el crédito obedece a algo que se conoce como la doble imputación, el doble registro. De hecho, eso se logró dar claridad Ponele en un cuidado, desarrollo que porque el uso. suscrito mínimo tiene que ser. ¿Es posible sacar al señor Rosenberg o darle total? Usted le está diciendo que la compañía máximo en 2 años o en un año va a valer. Listo, se fue. Listo. Bueno, entonces seguimos. Por En favor, ese puede orden, continuar, doctor Grajales. gracias. En ese orden de ideas, se logró validar por allá en el siglo XIX, un economista llamado François Quesnay, que era un economista y era el contador del rey de Francia, donde él hacía un registro monista, es decir, hacía una intersección en los términos del plano cartesiano, donde él hacía en la variable X, hacía la intersección de la magnitud contable y en la variable Y hacía la contrapartida y solamente hacía la intersección de ambos, las causas y efectos solo con un registro monista. Mientras que después surge el análisis de trabajar sobre el eje X en las partidas negativas del eje X y las partidas positivas del eje X, donde se hacía el análisis del efecto espejo de las naturalezas débitos y las naturalezas créditos en términos de un registro dual, un registro de doble imputación, que no es partida doble. De allí ya se plantea la iniciativa que se trae en términos de lo que se dio después de la Primera Guerra Mundial, donde se implementa un nuevo modelo ideológico, económico en Rusia, donde ellos dicen, bueno, no necesitamos un balance ni un estado de resultados porque ya somos un nuevo modelo económico y nuestro análisis financiero en las organizaciones tiene que ser otro. Entonces ellos conciben una nueva partida, la partida triple, donde ellos incorporan un nuevo modelo de informe de análisis del capital de trabajo que le conoce como el estado de flujo de efectivos, donde la relevancia a nivel de política pública en Rusia, el propósito era saber cómo había sido diluido y usado el capital de trabajo en términos de actividades de inversión, financiación, operación y la disponibilidad de capital de trabajo. Ya en el blockchain, que es una base de datos con características muy particulares en términos de que esa base de datos no está instalada físicamente en una empresa, no es propiedad específicamente de una casa de software con un desarrollo tecnológico, sino que la blockchain es una base de datos de la empresa en la nube, pero es una base de datos compartida. Entonces vienen las dinámicas entonces del triple registro. El triple registro en términos de que hay tres actores. El primer actor es quien va a validar que el registro digital tenga validez jurídica. Por lo menos en Colombia, con la ley 594 del 2000, se le dio vida al documento electrónico, que es un documento muy diferente al que le dio vida el Código Civil de 1853, donde decía que el documento era físico y tenía unas características y unas particularidades. Ya conviven los dos documentos. El documento electrónico tiene unas particularidades que se asimilan al documento físico, pero donde los actores son diferentes. ¿Cuáles son estos actores? El primer actor que aparece allí es quien emite. Entonces resulta que cuando uno hace un documento electrónico, el emisor es la entidad. Y resulta que esa entidad no tiene el músculo financiero, no tiene la infraestructura para emitir. Tiene que contratar un proveedor tecnológico para que se haga la emisión. Entonces, allí viene la primera imputación. ¿Quién emite? La segunda imputación es quién valida que al otro lado la contraparte lo recibe, que la otra parte lo consiente, admite en la emisión del documento electrónico.
hoja de ruta que no es el receptor, es la DIAN quien valida que este emitió y que este está recibiendo. Entonces ahí está la segunda imputación. Hoy en día sabemos con las declaraciones que dio el ministro de Hacienda en Colombia en el Foro Económico Mundial, cuando se le preguntó cómo está la tarea para América Latina y específicamente en Colombia, en la transición hacia el blockchain tributario, donde está esa doble imputación, ese doble registro, y donde viene un tercer actor. El tercer actor es, bueno, ese registro contable finalmente solamente obedece a un devengo, pero se necesita la tercera instancia, es la tercera imputación, y es finalmente cómo se da el medio de pago. Y es donde aparece el tercer actor, que es el sistema financiero. Un sistema financiero muy diferente al que pensábamos y concebimos en el pasado antes de estas tecnologías emergentes. Es un actor en el cual él va a avalar de que él como intermediario hace otro registro, dos imputaciones para mantener el equilibrio de los débitos y los créditos, pero él va a avalar que este que emitió versus este que recibió, este es el medio de pago digital que se llevó a cabo, con el cual se cierra la cadena de bloques, ese ciclo, ese registro contable. Entonces aparece ese tercer actor, esa tercera imputación en el sistema. Eso de pronto es lo que quería aclarar y precisar en ese sentido. De hecho, esta semana Colombia ya emitió, ya que es posible que las operaciones de Bancolombia ya no se hagan en sus bases de datos, allá en sus servidores, sino que ya es posible a través de Bancolombia hacer ese tipo de operaciones en blockchain, un blockchain que se va a utilizar por lo menos el próximo año para hacer las pruebas de que todo el mundo con ese blockchain pueda manejar los recursos de la DIAN, pero la idea es que todo el sistema financiero colombiano y con las cuentas con las cuales la empresa tiene las operaciones en tributario, y sea el banco donde la empresa tenga el dinero digital el que avale una figura que tiene el blockchain del sistema financiero, que se llama la billetera digital. Billetera digital que se asimila a la billetera de las criptomonedas, pero esto va a ser la billetera digital del criptoactivo del dinero digital colombiano, el peso digital, en el cual va a haber una restricción de efectivo o sus equivalentes, y que de hecho esas restricciones tendrán que reportarse de aquí en adelante en la nota del estado financiero. Esa restricción de efectivo es que dentro de la billetera digital va a existir algo que llama el bolsillo tributario. Es decir, que cada vez que el banco genere los flujos de efectivos, va a dejar dentro del bolsillo digital, de la billetera digital, perdón, de cada uno de los que interactúan en el proceso, va a dejar los recursos, pero el recurso que tiene que ver específicamente con los gravámenes, llámese tasas, impuestos o contribuciones, ese va a ir al bolsillo tributario, que solamente podrá ser usado para poder amortizar las declaraciones fiscales. Entonces, hasta allí quería hacer la acotación y la precisión del tema. Gracias. Listo, gracias, profe Gerson. Y así mismo, como está hablando él de esa parte la estamos llamando, o se observa para las personas que le interesa ese mundo que cripto, ese mundo de billeteras y nodos digitales y wallet que le llaman, estamos hablando de finanzas cuantitativas. Entonces, en ese modelo de finanzas cuantitativas, finanzas cuantitativas, no es finanzas cuantitativas, eso tiene otro nombre, ya mismo lo busco. Finanzas. Son las fintechs, finanzas. No, esa es la tecnología, sino que es bajo las mismas, ¿cómo se llama el primer computador que fue realizado con modelos atómicos? Ya la computadora cuántica. Cuántica, finanzas cuánticas. Ese es el modelo de finanzas cuánticas, ¿ya? Entonces, eso que estamos hablando ahí como tal es el modelo de finanzas cuánticas que se quiere realizar dentro de la implementación para como la interconexión de los datos. Se llama así, finanzas cuánticas. Ahí está todo el tema y es como la línea de investigación de cara a la interconexión de los datos financieros por medio de la tecnología fintech. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, si quieren profundizar más de lo que se está hablando, por ahí se pueden ir en esos temas de investigación. Finanzas
cuánticas. ¿Listo? Entonces, ahora vemos un ejemplo un poco más preciso sobre lo que el profesor Gerson estaba comunicando y sobre el tema de la validación del flujo efectivo en el modelo ruso, del flujo efectivo, en donde aquí estamos hablando de réplica de datos, de compartir datos de una sola entrada con múltiples salidas. Entonces vamos a hablar un poco más sobre lo que estaba hablando el profe Gerson. Entonces, contabilidad distribuida, computación distribuida almacenada, billeteras inteligentes, wallets que llaman, nodos preconfigurados, criptomonedas, servicio de control de gestos, contratos inteligentes, transparencia, trazabilidad, impresión general en 3D y 4D. El tema de transparencia y trazabilidad va muy ligado al tema de gobernanza, ¿ya? Para la rendición de cuentas. Porque pues basando en una tecnología blockchain es mucho más fácil, digamos, llevar el tema de la rendición de cuentas, porque pues la cadena de bloques se vuelve inalterable. ¿Listo? Pasamos a un tema de analítica, nuevas dimensiones y tecnología IoT, que es multiexperiencia, realidad aumentada, realidad virtual, redes autónomas, IoT en redes, sensores reactivos, medidores inteligentes y hogar inteligentes. Entonces, esto es como a grosso modo para que cuando ustedes vayan observando y les digan, venga, ustedes saben de redes autónomas, no sé de redes autónomas, pero ya sé que es una tecnología emergente. ¿Saben de medidores inteligentes? No sé de medidores inteligentes, pero sé que es una tecnología emergente. Y así sucesivamente. La idea es identificar a grosso modo qué es que cada una es una tecnología emergente como tal. Entonces, como pregunta dinamizadora siempre se tiene esta premisa. ¿Y cuáles son las tecnologías emergentes que impactan de manera directa o indirecta la contabilidad y las finanzas? Entonces, para este caso, estamos hablando de las tecnologías BIBI. Siempre hemos hablado de las tecnologías BIBI, porque es que ellas de manera, digamos, mancomunada, de manera interconectadas, crean una tecnología o crean un sistema robusto y muy fuerte de cara a la contabilidad, a las finanzas y a la tributaria, ¿ya? Precisamente hoy en día estamos trabajando dentro del equipo de tecnología de la firma, estamos trabajando en la creación de una tecnología para la liquidación inteligente bajo inteligencia artificial, o sea, la liquidación de impuestos basados en inteligencia artificial. Y no solamente la liquidación de impuestos, sino las analíticas de los marcos legales de cada uno de los hechos económicos. Eso es lo que estamos haciendo mediante estas tecnologías BIBI en la firma. Entonces, estas son Big Data, IoT, Blockchain, inteligencia artificial, que se puede ir basando, ir complementando con procesos de RPA. Entonces, uso de Big Data. Definamos cada una de estas de una manera muy general y es que la Big Data habla de dos premisas y es volumen de datos estructurados y no estructurados, captura y almacenamiento de datos de una empresa todos los días. ¿Qué significa esto? Que dentro de una Big Data se pueden tener elementos de datos estructurados y no estructurados dentro de los hechos económicos diarios que genera una empresa, ¿ya? Pero que ese almacenamiento de esos datos estructurados y no estructurados que genera una empresa deben de tener un propósito. Porque si no tienen un propósito, pues resulta de que el costo de almacenamiento de la información es costosa y tiene un costo, digamos, como tal. Entonces, ese costo, pues si no se optimiza bien los datos estructurados y no estructurados, se van a desperdiciar recursos en el almacenamiento de información. Entonces, por eso siempre la premisa son datos con propósitos. Es decir, yo almaceno yo almaceno los datos estructurados y no estructurados que tengan un propósito, no almacenar datos por almacenar. ¿Listo? Esa es como la premisa más relevante que se debe tener a la hora de analizar Big Data. La Big Data debe de tener, como estábamos hablando, datos estructurados y no estructurados, pero debe tener 5 características que son las llamadas 5V, que es el volumen de datos, la velocidad, la variedad, el valor y la veracidad de los datos. Si una Big Data cumple con esos 5 elementos de las V, pues prácticamente estamos hablando de una Big Data, ya sea de elementos estructurados o no estructurados. Conjunto de datos. Estos procesos que estamos hablando aquí, más o menos en un elemento de visual,
los datos de Big Data se ven así, desorganizados, que poco a poco le vamos haciendo analítica y procedimientos para pulir datos, para poder posteriormente tomar decisiones y tener los elementos muy bien organizados y estructurados. Prácticamente, ¿en dónde se ven esta área de Big Data en la contabilidad, finanzas y tributaria? ¿Quién me podría decir rápidamente en dónde se ve? ¿En qué elementos o procesos vemos que hacemos analíticas de datos y Big Data? Alguien que esté escribiendo, pueden hablar sin ningún inconveniente. Les ayudo un poco. Estos temas de analítica de datos y conjunto de datos grande, de macrodatos, lo vemos más que todo en estas temporadas en las que estamos, en temporadas de renta y en temporadas de información exógena. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Estructurados y no estructurados, y que esos datos que están allá en ese fondo los traemos acá y los organizamos de una manera que cumple un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que nos dice la DIAN, que como necesita la información respecto a unas premisas de orden en cada uno de formatos. Entonces, con base a esas premisas comenzamos nosotros a hacer minería de datos. ¿Cómo hacemos la minería de datos? Que no tenga espacios en blanco, que no tengan unos caracteres específicos, que la información esté en mayúscula, que tengan unas condicionales de signo de números, los valores contables, que tengan características de valor de texto y así sucesivamente. Esas son las premisas que se deben de tener a la hora de ir haciendo esa información exógena para cumplir con un propósito que tiene la entidad de la DIAN. Así es como nosotros de manera indirecta, poco a poco vamos, digamos, metiéndonos o digamos, muchos años atrás realizando procesos de Big Data, pero que no éramos conscientes de ello. Ahora imagínense, realizar un proceso de Big Data basado en, no con Excel, dejemos al Excel a un lado, sino que haga usted información exógena con otra herramienta que le permite hacer las cosas un 50% más rápido y con un 80-70% de precisión mayor que la del humano. Pues prácticamente se optimizan recursos de tiempo y se optimizan procesos y se disminuyen riesgos. Entonces, venga, ya no tengamos el Excel, sino que tengamos un software de analítica de datos que me permita elaborar la información exógena de una forma más ágil y segura. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros a dimensionar y a ver qué otros software nos permiten hacer analítica de datos y minería de datos con respecto a nuestras necesidades e intereses, ¿ya? Entonces, eso es lo que más o menos se puede observar en un proceso de Big Data. Ahora bien, casos de uso de estos campos de Big Data. Espérenme un momento que, listo. Casos de uso, desarrollo de nuevos productos, nuevas necesidades, fraude y cumplimiento, mantenimiento predictivo, experiencia del cliente, eficiencia operativa, control de indicadores, analítica, análisis presupuestales y todo lo que es analítica tributaria. ¿Por qué analítica tributaria? Porque podemos ver el comportamiento de cómo la DIAN, digámoslo así, nos ve mediante el conjunto de analíticas de todas las exógenas de los últimos años. Y no solamente las exógenas de los últimos años, sino hacer programas internos como revisores fiscales o auditores externos para poder ver el cumplimiento tributario de cara a la información exógena, que es la que tiene la DIAN. Entonces, poder hacer comparaciones de información exógena, información financiera e información fiscal para poder, digamos, tener más control sobre ello. ¿Listo? Proceso de maduración de la data. Estamos hablando de información descriptiva, que esa maduración de data nos dice qué pasó. Diagnóstica, por qué sucedió. Predictiva, qué va a suceder. Prescriptiva, cómo podemos optimizar. Y ya en tema de Machine Learning es cómo podemos aprender. Entonces, imagínense que la información exógena, para hablar en términos de Big Data, nos pueda decir qué pasó. Sería lo ideal. Es que Juan David, lo que pasa es que la Big Data, información exógena, sí nos dice qué pasó. Bueno, entonces cumpliría con un tipo de data descriptiva.
Pero venga, la información exógena que tenemos ahí nos puede decir por qué sucedió. No, ahí ya está limitado. O sea que la maduración de la información exógena como data está en un primer nivel, porque solamente dice qué pasó, es descriptiva. Ahora imagínense, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer que sea diagnóstica? ¿Por qué sucedió? Ah, pues conectemos la información exógena con un CRM para ver las ventas. Conectemos la información exógena con un tema de analíticas de una base de datos de proceso de compras para que nos diga por qué sucedió. Y así sucesivamente, darle interconexiones a las bases de datos. ¿Listo? Ahora bien, tecnología IoT, que es Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas prácticamente se refiere a la interconexión de objetos cotidianos mediante el Internet. ¿Listo? Esto es como lo que a grosso modo significa el Internet de las Cosas. Conectar, interconectar objetos cotidianos. ¿Listo? ¿Cómo funciona la tecnología IoT? Cobra vida cuando varios bloques de construcción, objetos, dispositivos con sensores, nube y conectividad operen y se comunican entre sí. Las actividades clave en el proceso incluyen detección, transporte, almacenamiento y análisis de datos. Entonces yo coloco un ejemplo aquí. Vamos a ver tecnología IoT en un proceso contable como tal. Imagínense que ustedes tengan dos bodegas, una bodega de producción, tres bodegas, una bodega de producto en proceso, una bodega de producto terminado y una bodega de materia prima. Imagínense que ustedes tengan tecnología IoT y que todo esté interconectado, ¿cierto? Pero que lo principal sea de producto en proceso a producto terminado, ¿cierto? Que la gran tecnología esté ahí, interconectada entre esos dos procesos. Imagínense de que ustedes tienen cualquier bien que ustedes comercializan, para colocar un ejemplo, pongamos un monitor, y que ustedes tengan el proceso de los monitores que producen en la bodega de procesos, ¿cierto? De producto en proceso. Y que solamente por el pasar de una bodega a otra, de manera interconectada, el Cardex de producto en proceso dé de baja el activo, el inventario, y lo sume a la bodega de producto terminado, solamente con el paso de una bodega a otra. Esto es posible gracias a la tecnología IoT, porque podría tener un reconocimiento de tecnología NFT, y con esa tecnología NFT adherida a cada uno de los a cada una de las etiquetas de los inventarios, ¿cierto? De los productos, podría realizar ese reconocimiento como tal. Entonces la pregunta técnica es, ¿y en dónde queda el jefe de bodega? ¿En dónde queda el jefe de producción? ¿Pasaría algo? Pues ahí es donde cada uno tenemos que reflexionar y decir, la forma de hacer las cosas van a cambiar, o definitivamente nos sacan a un lado, para ir teniendo unas pequeñas conclusiones e insumos. Yo creo que no es que vayan a estar desapareciendo las cosas, sino que van a ir cambiando las formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque digamos que va a seguir existiendo, por ejemplo, el jefe de bodega, ¿cierto? Pero ¿qué va a tener? Va a necesitar un poco más de conocimiento técnico de cara a programación, de cara a la tecnología NFT para el reconocimiento de esos movimientos de esa manera, y asegurar de que esa base de datos que está interconectada con la contabilidad en el Cardex, por ejemplo, pueda, digamos, garantizar la integridad de la información. Entonces, eso es como lo que a manera general la tecnología IoT podría permitir impactar en la contabilidad y en las finanzas, dentro de un proceso empresarial. A grandes rasgos tenemos movilidad inteligente, otro campo de acción, semáforos, carros autónomos, seguridad inteligente, acceso inteligente, edificios inteligentes, empresas inteligentes, zonas de inventarios, interconexión de máquinas de producción, nómina automatizada. Ahora imagínense en este tema de máquinas de producción, imagínense que dos brazos, ¿cierto? De dos brazos robóticos puedan, digamos, intercomunicarse, de saber qué proceso de producción está, digamos, llevándose más lento, para que ellos así mismo vayan llevando la misma velocidad, o por el contrario, aumenten la velocidad, porque todo está interconectado y se puede hablar
y se pueden, digamos, hablar de manera general dentro de los tiempos y movimientos de las máquinas. Eso se puede hacer también con una tecnología NFT. Y pues el tema de la nómina automatizada, que también se puede realizar por medio de relojes biométricos y demás. Este es el ciclo completo de la tecnología IoT, activos gestionables, que somos todos nosotros, los dispositivos móviles, ¿cierto? Las unidades que puedan generar datos, y estos tienen que tener unos sensores interconectados a una infraestructura de telecomunicación para así poder pasar esos datos a un almacenamiento de dispositivos y posteriormente hacer las analíticas y las tomas de decisiones correspondientes. Ahora bien, ya hemos hablado de unas tecnologías y yo quiero que hagamos mucho énfasis aquí en la tecnología blockchain, porque en esta tecnología blockchain, si entendemos este concepto, ya podemos, digamos, descansar tranquilos porque ya sabemos de que, primero que todo, esta tecnología no tenemos que preocuparnos en saber hacerla ni saberla producir, sino que solamente va a cambiar la forma en cómo nosotros reconocemos la información y la reportamos a sí mismo. ¿Listo? Entonces, blockchain es un tema de tecnología de infraestructura distribuida. Es un libro de contabilidad que mantiene un registro de cada transacción que se produce en una red que permite un intercambio descentralizado de datos confiables. Es decir, es un libro de registro compartido. ¿Listo? La lógica de blockchain tiene un libro de registro compartido, ¿cierto? Tiene un algoritmo de consenso. ¿El algoritmo de consenso en qué se basa? En que se valida el consenso, se tiene un consenso cuando la mitad más uno de los participantes dicen de que el hecho económico sí fue realidad, ¿ya? O sea, la mitad más uno, esa es la premisa de consenso, ¿listo? En donde se pueden implementar esta lógica de blockchain en contratos inteligentes como tal, ¿cierto? Y que esto pues genera un alto nivel de confiabilidad en los procesos de negocio. Campos de aplicación también, gestión de inventarios, acciones y activos financieros, seguimiento al ciclo de vida del producto retail, derechos de autor, puertos de carga y descarga, precios de transferencia desde el punto de vista del gobierno, y pues en algunos países están haciendo estudios de voto online. ¿Listo? Aquí vamos a tener el ejemplo de la blockchain. Tenemos 3 cadenas de bloques, ¿cierto? A1, B1 y C1, y cada uno de estos bloques tienen dos tipos de datos, que al final tienen un tipo. El tipo es lo que les llaman la premisa de validación NAC o HAC. Entonces, aquí comenzamos con el proceso de blockchain. Para el bloque A1, para este ejemplo somos 68 personas, 68 participantes, estamos en este punto, ¿cierto? Suponga que de los 68, 50 personas están activamente aquí observando lo que está sucediendo y que las otras 18 personas estén haciendo otras cosas, ¿cierto? Entonces, si en este mismo momento yo confirmo que el bloque A1 pertenece al nombre y apellido Juan García, ya, y no vuelvo a repetir, las 50 personas que vieron pueden levantar la mano diciendo de que el bloque A1 corresponde a Juan García. Muy seguramente las personas van a decir que sí. Los 50 que están, digamos, que observaron el hecho que fue decir que el bloque A1 es de Juan García. Los otros 18 van a quedar en duda y no van a saber qué sucedió, ¿cierto? Ahí es donde viene a jugar el algoritmo de consenso. Entonces la pregunta es, para poder registrar esto en este libro de contabilidad distribuida, la mitad más uno tiene que validar la información y decir que sí fue y sí sucedió el hecho económico. Entonces, como la mitad más uno sí sucedió porque son 50, entonces como los 50 dicen que sí, Juan García sí o sí, que es el bloque A1, corresponden a esos datos. Entonces ya los otros 18 tienen que confiar en lo que los 50 restantes dijeron y expresaron. Ahora bien, el segundo hecho económico, bloque B1. El bloque B1 corresponde a la cédula y celular de Juan García. Listo, ya como lo dije y lo expresé, suponga que 40 personas vieron y escucharon que exactamente dije en el momento del bloque B1
que la cédula y el celular es de Juan García. Entonces esos 40 vuelve otra vez y dicen en el algoritmo de consenso, la mitad más 1. Como 40 es mayor a la mitad más 1 de los 68 que estamos, para la cadena de bloques, para esa contabilidad distribuida, el bloque B1, cédula y celular, sí corresponden al bloque A1 de los datos nombre y apellido. Es decir, que ese tipo de dato se llama A1B1. En el bloque C1 pasa exactamente lo mismo. En este momento vamos a realizar, vamos a añadir a la cadena de bloques la dirección y ciudad del celular y la cédula de Juan García. ¿Se ve cómo vamos amarrando los conceptos? Entonces, dirección y cédula, dirección y ciudad, que corresponden al hecho económico C1, pues sí va a estar, digamos, ligado a la cadena de bloques, porque la mitad más 1 de los 68 que estamos, sí vimos y escuchamos el hecho de que la dirección y ciudad corresponden a la cédula y el celular del nombre Juan García. Nombre del bloque C1 se llama A1B1C1. ¿Qué hubiese pasado si dentro del próximo hecho económico yo digo de que el país y el continente del bloque C1 es China y es Latinoamérica? Si el dato es falso y la mitad más 1 no están de acuerdo, por ejemplo, 25 dicen de que es falso y 5 no están de acuerdo, ¿cierto? Y otros 5 dicen que no es. Esa blockchain, esos datos no se registran en esta cadena de bloques. Y si por el contrario la cadena de consenso no vio el hecho económico o saben que no están, digamos, de acuerdo con eso, tampoco se van a unir a esa cadena de bloques como tal. Entonces, pero venga, Juan David, la pregunta es, ¿en dónde se ve eso en la contabilidad? ¿En dónde la estamos percibiendo? Entonces, la respuesta es en los documentos electrónicos. Entonces dice, ¿pero cómo? Le digo, pues mire, anteriormente, ¿cierto? La premisa, ¿cuál era? Un vendedor y un comprador. Y yo como Estado, desde la óptica de Estado, ¿cómo sabía que el vendedor efectivamente vendió y el comprador efectivamente compró? Entonces, ahí tocaba era confiar tanto en el vendedor como en el comprador, ¿cierto? Bajo esta dinámica de blockchain. Ahora bien, dentro de estos dos ejemplos que estamos viendo, perdón, de estos dos roles, comprador y vendedor, se cumple la premisa de el protocolo de consenso. ¿Podría existir el protocolo de consenso en estos dos? No, porque el protocolo de consenso de la tecnología blockchain dice que es la mitad más 1. Y si tenemos 2 personas, ¿cuánto es la mitad más 1? Sería prácticamente 1,5. Entonces, como no puede existir un comprador y medio o un vendedor y medio, entonces el protocolo de consenso aquí no caería, ¿cierto? Ahora bien, viene un tercer agente, un tercer rol, y es el rol del proveedor tecnológico. Entonces él dice comprador, vendedor y proveedor tecnológico. Entre estos tres me pueden crear una cadena de bloques basada en blockchain. Pues miremos a ver, ¿cuál es la premisa de la cadena de bloques de blockchain? La mitad más 1. ¿Cuánto sería la mitad más 1 de 3? Pues prácticamente 1,5, ¿cierto? Entonces, tampoco, porque no tendríamos 1,5 de vendedor, 1,5 de comprador o 1,5 de proveedor tecnológico. Entonces viene la DIAN y dice, listo, yo me meto a la cadena de bloques. Entonces, en la cadena de bloques con 4 agentes sí habría protocolo de consenso dentro de la tecnología blockchain para una compra, o perdón, para una venta. Pues vamos a ver, está el vendedor, está el comprador, está el proveedor tecnológico y está la DIAN. Esos 4 agentes o esos 4 roles puede cumplir la cadena de bloques del protocolo de consenso. Sí, porque es la mitad más 1, somos 4, ¿cierto? La mitad serían 2. Más 1 serían 3. Si estos 3, vendedor, comprador y proveedor tecnológico, me dicen que esto sí es verdad, yo de manera automática le creo. Entonces, la DIAN no entraría a validar, sino a confiar dentro de este mundo de viabilidades y de firmas
y de todos los protocolos que ha colocado de cara a los documentos electrónicos. Entonces, si ellos dicen que sí, estos tres, pues prácticamente yo confío en la información que se está haciendo. Entonces, ahí es donde vemos implementado la cadena de bloques de blockchain en los documentos electrónicos. Entonces, ahora bien, me dice, bueno, Juan David, entonces, ¿dónde queda la premisa de lo que usted nos está diciendo que bloque A1, bloque B1, ¿cierto? Bloque A1, B1, C1, ¿en dónde quedan todos esos códigos? ¿Esos códigos a qué se le parecen? Normalmente esos códigos se parecen al código CUFE. El código CUFE y a los otros códigos siempre tienen ese poco de letras, caracteres especiales para poder darle y brindar una seguridad a la cadena de bloques para tener la trazabilidad de principio a fin. Entonces, ahí es donde nosotros vemos ya la contabilidad blockchain en función, ya implementada como tal. Ahora, la premisa es, venga, señor contribuyente, yo tengo unos datos de entrada que son exactamente igual a los datos de entrada suyo. Es decir, que yo preparo y liquido con base a mi lógica y usted prepare y liquide con cuanto a su lógica y yo le presento una sugerida y usted verá si me acepta o no me acepta esa sugerida. Y si no me la acepta, pues comenzamos digamos, a discutir y a hablar temas ya un poco más de liquidación, pero ya como la DIAN tiene esos datos de entrada, ya puede tener una información mucho más fiable, mucho más objetiva y rápida, porque para poder tener esos mismos datos de entrada, que hoy en día lo tienen menos de 72 horas, ¿cierto? Anteriormente necesitaba prácticamente un año, año y medio para poder tener esa misma información de entrada, porque nosotros le dábamos información de salida. Hoy en día ellos tienen el 100% de la información de entrada, que son las ventas. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, ¿alguna intervención? En el chat no hay intervenciones ni preguntas, pero las personas que deseen participar pueden alzar la mano y se les da la palabra para que participen. Listo. Abrir el micrófono. Considero que no hay preguntas, inquietudes. Profe. Sí, vamos a de pronto hacer unas apreciaciones adicionales. El año pasado, si no estoy mal, vimos algo similar al ejemplo que está planteando, dando como ejemplo Juan David, pero el ejercicio lo hacíamos era en términos de dos elementos. Un primer elemento era como el nivel de detalle, como lo referencia en cada bloque, pero hay un elemento sustancial que hace que el registro contable sea seguro, un elemento que hace que el registro contable pueda ser visualizado en la nube sin que las personas que lo vean puedan afectar la información o puedan sacar provecho de eso en términos de hacer cosas no santas, es el tema de lo que él menciona, el CUFE, pero es en términos de algo que llama el token. Antiguamente, cuando uno hacía un registro en una base de datos, la base de datos llevaba un consecutivo del registro. A veces los datos se relacionaban con base en ese consecutivo. Aquí en el caso del blockchain, el token es lo que hace que ese registro, por llamarlo así, de registro en esa base de datos, sea único a nivel global. Lo que lo hace único es ese token. De hecho, cuando uno mira el CUF, el CUDE o todos esos códigos que se trabajan para los documentos electrónicos con la DIAN, ese número entonces CUFE, eso es un token, un código o un número único, no solamente para el caso del contexto de Colombia, sino a nivel mundial, a nivel global. En el caso de Colombia, ese token que genera el sistema para Colombia lo está haciendo que por lo menos no se valide a nivel global en otras blockchains, sino que se valide por lo menos a nivel Colombia. Pero una vez el blockchain tributario suba a la nube con toda la información de los documentos electrónicos, ese token, ese numerito va a ser único a nivel global. Pero tiene otra particularidad ese token. Resulta que ese token
es un numerito que no solamente lo hace único, sino que es un numerito que tiene la encriptación de los datos de cada bloque. Es decir, si yo después llego a alterar o cambiar o modificar algún dato del bloque, el token automáticamente cambia. Y si yo ya había hecho un encadenamiento, como la gráfica que él presenta allí, pues el dato queda corrupto. Es decir, no es como en el pasado que yo hacía registros contables y me equivocaba y me volvía y lo modificaba. Aquí no existe eso. Aquí es lo que fue y lo que quedó, quedó. Y si quiero hacer cambios, me toca hacer encadenamientos posteriores, como los que aparecen aquí, intentando aclarar o precisar esa nueva información o esos nuevos datos con un nuevo token que se encadena con los demás. La otra particularidad es que no solo es un solo token, son varios tokens. Por decir algo, entre estos dos se genera un token que es común, pero resulta que cuando yo encadeno el bloque 1, el bloque B1 con el bloque C1, resulta que ese token se genera un nuevo token que solamente conocen B1 y C1 y no conoce A1. Es un segundo token de encadenamiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el primer token que está entre A1 y B1 va a ser privado para A1 y B1. Pero cuando se genera el segundo bloque, perdón, va a ser público para ambos, pero cuando se genera el segundo bloque para B1, ya va a ser privado para A1 porque no lo va a poder ver ese segundo token. Mientras que para C1, como no puede ver el token entre A1 y B1, pues de igual manera cuando se hace el enlace del token entre el B1 y el C1, ese token no lo va a poder ver el A1. Entonces aquí el criterio de cómo encadenar los datos entre los diferentes actores del proceso y para generar los temas de seguridad es que tanto el registro de A1 como de B1 debe ser el mismo token, lo cual implicaría que ni este lo puede cambiar, ni este lo puede cambiar, porque si lo cambia se rompe la cadena, el registro queda corrupto y por lo tanto no es válido. Es como si no hubiera hecho nada. De hecho, cuando él encuentra enlaces de cadena rotos, él borra el registro. Eso es basura. No pasó nada. En la DIAN pasa lo mismo. A veces cuando uno genera un documento electrónico y la contraparte lo está esperando, muchas veces lo que ocurre es que las personas o las empresas o las organizaciones mandan copia del documento electrónico. Y resulta que cuando manda el documento electrónico ya directamente a la persona saltándose el sistema de encadenamiento de blockchain que tiene la DIAN, posteriormente la DIAN cuando ya hace todos sus procesos de validación y verificación, a pesar de que tiene ya un prototipo, pero no ha hecho internamente las validaciones y los encadenamientos, pues la DIAN se encarga que otra vez el documento le llegue y va a llegar de pronto un día después, 2 días después y el máximo 3 días, 72 horas de plazo para que ese documento electrónico llegue. Entonces, eso está haciendo que en las organizaciones que por lo menos manejan un buzón tributario, el buzón tributario aparezca 2, 3, 4, las N veces que hayan mandado el documento al buzón tributario va a aparecer. Entonces, hay que hacer una gestión en parte de los aplicativos que manejan ese buzón tributario, porque algunos no lo depuran diciendo en términos, venga, es que ya lo recibí, entonces no me lo voy a recibir, es que ya lo tengo. Y de hecho no puede ser diferente, tiene que ser el mismo. Entonces, muchos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, estoy hablando de los de startup que ha patrocinado Bancolombia, tiene ese tipo de errores o tiene ese tipo de emisiones que hacen que a veces la gente se confunda con ese mar de información. El otro problema es que como esta información de estos registros en esta base de datos distribuida en la nube, las empresas acostumbran o quieren o desean tener copias de información en su computador, porque para ellos forma parte, su información forma parte de sus derechos de propiedad sobre esa información. Resulta que la información es pública, está en la nube y yo no tengo esa información, pero sí puedo ver y acceder a ellas. Entonces, allí tendrá que trabajarse algo que mencionamos también en otro espacio, en otro seminario, el tema de los repositorios. De repositorios donde la información no se replique, no se repita, sea la que es, así se demore para llegar de un lado al otro y si se llegó la información por otro medio, no repita con la que llegue con la DIAN. Y un repositorio que permita gestionar la información. Porque cuando llegan muchas veces los documentos electrónicos, para uno poder completar el enlace y seguir la trazabilidad,
aparecen otros elementos de encadenamiento. Entonces, ahora mencionamos que aquí hay un encadenamiento sobre quién es el emisor, quién es el receptor, que podría ser C1, y B1, que va a ser el intermediario en términos de decir cuál fue el medio de pago utilizado para esa transacción o esa operación. Entonces, cuando ocurre ese tipo de eventos, yo no tengo control de toda la información, la puedo hacer llegar a través del tributario, pero yo necesito en un momento dado hacer la gestión documental de esa información. Y eso implicaría tener que bajar la información, ya creando ya propiamente un blockchain contable, donde eso implicaría seguir incorporando otros encadenamientos, pero propios de la organización. Ya no encadenamientos de esos públicos allá, sino unos encadenamientos privados dentro de la organización. Entonces, ¿eso qué implicaría? Que parte de este registro yo lo podría estar replicando en un blockchain de la empresa, en la nube, en un repositorio y sumándole otro tipo de registros de encadenamiento, pero propios de la información interna de la organización. Por ejemplo, si uno mira el documento electrónico en esencia tiene el control de los hechos económicos, pero el documento electrónico no tiene el control de otros eventos y sucesos, como es el caso de los fenómenos sociales y culturales. Eso sí estarán presentes en el blockchain contable. No tiene el control de otros eventos y sucesos, como son los fenómenos económicos o ambientales. Eso tendrá que estar en el blockchain contable. Pero lo particular es que en un momento dado el blockchain tributario lo va a requerir, lo va a necesitar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la información exógena, todo lo que tiene que ver con el documento electrónico, pues tiene el grueso de las operaciones de la organización. Pero esas cosas particulares que van a poder servir de insumos, de costo y deducciones de la organización y que solo están en el blockchain contable, pues la DIAN posteriormente tiene dos alternativas. O normaliza el régimen simple de tributación, donde no necesita saber nada de los costos y los gastos de nadie, solo el tema de la facturación para el tema de ingresos. Pero si no se adopta ese modelo de régimen simple de tributación, pues le va a tocar requerir vía información exógena todos los registros blockchain de todos esos documentos electrónicos propios de la organización que la organización va a tener que reportar como costos y deducciones. Entonces, la dinámica de información exógena no va a ser los formatos que conocemos hoy en día. Van a ser de pronto otro tipo de estructura donde yo mando un archivo XML donde tengo la información del registro de blockchain, pero entonces va a ser privado entre la DIAN y el contribuyente. Probablemente no tenga que manejar un tercer intermediario porque muchas veces esos ajustes y reclasificaciones de fenómenos culturales, sociales y fenómenos ambientales no implican flujos de efectivo, no implican el uso del medio de pago, simplemente implican reconocimiento de beneficios, de obligaciones, de transferencia, riesgos y ventajas, pero que no implican flujo de caja, pero sí reconocen de pronto pasivos futuros o activos futuros o reclasificaciones del patrimonio. Entonces, esas dinámicas hacen de que se genere un nuevo nivel de complejidad y una nueva lógica en términos de cómo no solamente entender y concebir y compartir la información del blockchain tributario, sino cómo lo voy a hacer en mi sistema de información que voy a diseñar en la empresa, pero que también tendrá que estar en la nube. Eso era para completar. Gracias. Listo. Muchas gracias, profe Gerson, por la intervención. No sé si otras personas tengan alguna duda, inquietud sobre lo que se está mencionando en este momento. En el chat no hay inquietudes. No, listo. Entonces, procedemos a seguir con la intervención. Entonces, ya teniendo claro el tema de blockchain y cómo en el modelo tributario macroeconómico y microeconómico se están moviendo, ¿cierto? Se está implementando en miras de una contabilidad electrónica, ¿cierto? Y no solamente de una contabilidad electrónica, sino de unas finanzas cuánticas, ¿cierto? Entonces, tenemos ahora el tema de la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial habla de que es una tecnología en rápida evolución que habilita la capacidad de las máquinas para aprender y realizar funciones cognitivas similares a las del
cerebro. ¿Listo? La inteligencia artificial se desarrolla a partir de algoritmos que son capacidades matemáticas de aprender y de los datos que hacen falta para entrenar algoritmos. Los datos normalmente son datos observables, datos disponibles públicamente o datos generados en algunas empresas que se puedan, digamos, realizar estos modelos de inteligencia artificial. Un modelo de inteligencia artificial prácticamente se ve así: varias entradas con varios elementos de proceso, en donde esas entradas intercomunicadas con esos múltiples formas de proceso van a tener múltiples variables de salida, ¿ya? En donde van a tener múltiples escenarios y nos van a decir siempre bajo porcentajes y dinámicas de ponderación de números, es decir, de estas 4 elementos de salida, la opción B es un 70% más fiable que la opción 1. ¿Sí me va a entender? Cosas así donde promedian las premisas de valor de entrada y de procedimientos que uno realice. Para un ejemplo financiero, vendo monitores. ¿En qué ciudad vendo más monitores y en qué horario me compran más monitores? En donde pueda yo tener unas variables de rangos de edad, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 años. Ejemplo, eso vendría siendo como las condicionales. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Va a analizar todas las datas, va a realizar múltiples escenarios y con respecto a lo que está analizando y todas las interrelaciones que realizó, pues le va a decir en qué ciudad y a qué tipo de personas es que se le puede vender de manera más objetiva para así realizar campañas dirigidas a esas personas que la inteligencia artificial ha sacado como resultado, ¿ya? En términos tributarios también se pueden realizar temas como esos, como presupuestar rentas, presupuestar IVAs y sacar un tema de rentas a futuro, ¿listo? Con información del pasado, ¿no? Aplicación de la inteligencia artificial, transporte, infraestructura, planificación ambiental y gestión de riesgos, servicios públicos, experiencia ciudadana, seguridad nacional y defensa, educación, investigación, salud y bienestar, seguridad, justicia, políticas tributarias. Este tema de las políticas tributarias es lo que estamos implementando con inteligencia artificial para hacer analíticas de marcos tributarios. Es decir, coger cada una de las leyes que impactan por la ejecución de actividades económicas. Ejemplo, nosotros hay una empresa que vende vehículos de segunda. Esa actividad de vender de vehículos de segunda, ¿qué responsabilidades tiene de cara al marco tributario, al marco comercial y al marco del Código de Comercio? Coger esas múltiples leyes y poder analizarlas de una manera mucho más eficiente por cada una de las actividades. Es lo que estamos haciendo desde el conocimiento, desde la firma como tal, para la gestión de conocimiento de inteligencia artificial de las empresas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos, digamos, observando y lo que consideramos que a grosso modo estas tecnologías Vivi pueden impactar en gran medida la contabilidad. Obviamente, como estamos hablando, basándonos en automatización de procesos con robótica, se pueden realizar procedimientos gigantes, automatizados 100% con robótica empresarial. Hace unas horas me llamó una colega y me dice, Juan, ¿podemos hacer un robot que me permita a mí realizar las declaraciones tributarias mensualmente a partir de bases de datos mensuales? Y la respuesta es sí. Eso se puede, digamos, realizar. Se puede realizar basado en flujos de trabajo. Y esos flujos de trabajo es lo que nosotros, digamos, hoy por hoy queremos que ustedes, las personas que están participando en este espacio, se lleven como valor agregado para poder, dentro del proceso de autoestudio, ustedes poder verificar cómo sacar adelante un proceso de robótica solamente parametrizando y programando flujos de trabajo.
Esos flujos de trabajo más que todo se ven en un software y en un aplicativo que se llama Alteryx. Ahí se puede hacer flujos de trabajo con inteligencia artificial, con minería de texto, minería de datos y todo lo que son robótica empresarial en todo el tema de Alteryx, todo lo que son flujos de trabajo. Y para analíticas de datos y representación de datos en Tableau, RStudio, MySQL, Power BI y pues el clásico Excel, pero en el ambiente de datos y analíticas avanzadas, ¿ya? Teniendo en cuenta de que el Excel, pues al ser una herramienta poderosa, pues está limitada con el número de filas y también relacionado al nivel de procesamiento del computador. Entonces, para el día de hoy, nosotros teníamos un ejemplo sobre un robot que nosotros normalmente realizamos para realizar el tema de declaraciones tributarias de IVA y de retención. Lo que sucede es que justamente desde el día viernes no tenemos conexión desde el aplicativo web con respecto a la casa de software que se llama Alteryx. Entonces, hoy por hoy no fue posible poder, digamos, mostrar el software porque pues estamos con esas limitaciones técnicas como tal. Pero es un tema de flujos de trabajo que posteriormente en otro espacio les podríamos mostrar de cómo se van, digamos, parametrizando y realizando esos flujos para poder tener de manera automática las declaraciones tributarias renglón por renglón de cada una de ellas, de manera mensual, bimestral, sin importar la periodicidad. Lo importante es tener claro la entrada de los datos y el flujo de trabajo lógico que va a realizar el robot para poder tener las declaraciones tributarias mucho más rápidas. Entonces, en otro espacio lo estaremos, digamos, mostrando y pues eso sería todo por el día de hoy como tal. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Doctor Juan David, mientras nuestras compañeras del comité van a revisar si hay alguna pregunta, vamos a realizar el primer sondeo. Le pido el favor al auditorio salir de los chats, estar muy atentos porque no se repiten los sondeos. Adelante, Astrid. Diana, por favor. Muchas gracias. Acá en el chat hay una pregunta que dice, ¿hay un libro que haga una introducción a este tema? Entonces, el colega Gerson Grajales escribió, libro noumeno contable, esencia hacia la realidad del fenómeno financiero. Autores Ramiro Gamboa Suárez, Luis Alfredo Jiménez Rodríguez, Merlin Jolins Gamboa Sánchez, Luis Humberto Rincón Vargas, editorial Colección Unión Global, año 2023, ISBN 978, raya 980, raya 6516, raya 953. Y también hace énfasis en el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experiment. Experimental. Ah, bueno, experimental, sí, sino que tenía un guión. Experimental, pero un momentico que me metí aquí el sondeo. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experimental, Sur del Lago, Jesús María Semprún, UNESUR. Son los que recomienda el colega Gerson, y no sé si el colega Juan David también tiene algo otros libros que recomienda para hacer el estudio, porque la verdad es que casi todos estamos como nuevos con estos temas, ustedes nos llevan una delantera, entonces esa misma pregunta iba a hacer yo, o sea que cómo hicieron ustedes o cuál fue el proceso que siguieron para poder llegar hasta donde están en este momento bien instruidos. Sí. Juan David Enguera, yo hago una interpelación aquí. No sé, Astrid, si de pronto promocionamos la actividad del día 20 de mayo de una vez para hablar del tema. Sí, o sea, la actividad del 20 de mayo ya quedó agendada, que es análisis financiero con inteligencia artificial.
que la dicta el doctor Gerson Grajal. Sí, la idea es, con relación a lo que ha planteado Juan David hoy y las inquietudes que han expresado y manifestado algunas de las personas que nos han acompañado muy amablemente, poder compartir y de pronto profundizar un poco en las preguntas que se están planteando, en términos de que hoy en día las diferentes plataformas de inteligencia artificial se están integrando por medio de Internet de las Cosas, se están integrando a los diferentes sistemas de correo, es decir, Gmail, Hotmail, Outlook, básicamente. Y en esas tecnologías, esas plataformas de correos, se están integrando también a la suite de oficinas, es decir, el Microsoft Office 365 para Microsoft o las herramientas de oficina de Google, porque la verdad es que estas tecnologías difícilmente operarían directamente en un computador, en una empresa o en un servidor. Definitivamente esto tiene que estar en la nube, tiene que ser con Internet de las cosas, es decir, usar una base de datos, una base de conocimiento, como se le llama, de una inteligencia artificial que tiene billones de datos y en muchos idiomas. La idea es que eso, pues uno no podría bajar e instalar un computador. Esos necesitan computadores cuánticos, necesitan supercomputadoras para poder tener esa base de conocimiento de toda esa información allá almacenada de muchos años de historia o referentes bibliográficos o referentes de trabajo. Entonces, la primera consideración es el Machine Learning, la base de conocimiento, está en la nube. Las herramientas para acceder y usar ese Machine Learning, esas inteligencias artificiales, están en la nube. En la herramienta que mencionaba Juan David, y lo he visto también en los otros desarrollos que hemos hecho con la suite de Office de Microsoft, es que como ellos están cambiando y modificando permanentemente la herramienta, así uno pague por usarla y pague una mensualidad por el uso de esas herramientas, hay momentos en los cuales que una herramienta no puede acceder a ella y mirarla. Le toca esperar que ellos hagan cortes, cambios, modificaciones y estar mirando en qué momento sí se puede hacer porque no lo dejan trabajar. Lo que vamos a ver el 20 de mayo de este mes, dentro de 15 días, es una herramienta que está hecho en Excel, en la nube, en OneDrive, con Office 365, con una licencia paga, que es un valor que se paga mensualmente. Y vamos a ver cómo es que se construye esa BIDI que menciona Juan David, en términos de la Big Data, en términos del Internet de las Cosas, en términos de la inteligencia artificial, en términos, aquí no habría blockchain, pero sí estamos haciendo la primera aproximación de cómo hacer ese machine learning simulado, emulado allí en la hoja de cálculo, para poder que al final la inteligencia artificial, de acuerdo a los resultados en los periodos de tiempo y en los meses que se establezcan, de acuerdo a la data que se tenga, la big data que se tenga, la inteligencia artificial nos pueda decir, de acuerdo a los diferentes resultados de los indicadores financieros, nos pueda decir qué pasó, nos pueda recomendar qué hacer, cuáles son las decisiones estratégicas a tomar, cuáles son los ajustes o correctivos que se tienen que hacer, cuáles son las limitaciones y restricciones, cuáles son las oportunidades de mejora. En el caso del robot que menciona Juan David, eso se utiliza con una serie de herramientas de analítica de datos que salieron hace 10 años y fueron funciones que se incorporaron formalmente a Excel. Hoy en día, no todas las bases de datos las tienen, que son funciones estadísticas. De hecho, mucho sistema de información, mucho paquete contable, mucho sistema contable tiene esa limitación y restricciones porque no tienen cómo incorporar esas funciones estadísticas que son de bases de datos contemporáneas, bases de datos emergentes, que no tienen las bases de datos tradicionales. Entonces ahí las casas de software se frenaron, se quedaron porque su recurso tecnológico es obsoleto, su recurso tecnológico es del siglo pasado y su recurso tecnológico tiene muchas limitaciones y restricciones para integrarse a estas tecnologías disruptivas emergentes del momento, la coyuntura, como dice Juan David, lo nuevo que está llegando, lo nuevo que está llegando en esta cuarta revolución industrial. Entonces, en ese orden de ideas, toca trabajar con tecnologías del momento, con tecnologías que se están integrando a esa cuarta revolución industrial, porque si seguimos pensando en sistemas del siglo pasado, en sistemas que no soportan los últimos desarrollos tecnológicos, pues eso forma parte de la diferencia de un país emergente y un país del primer mundo. Y si el país emergente ni siquiera puede acceder, no hay la lógica, no hay el desarrollo de la competencia, en este caso los colegas, en esas nuevas tecnologías y en las casas de software que no se integra esas nuevas tecnologías, pues nos vamos a quedar simplemente como
veedores de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, de lo que está dando en el mundo, porque nuestros proveedores tecnológicos en las aplicaciones contables se quedaron en el tiempo, y si se quedaron en el tiempo, no vamos a poder hacer nada. Entonces, mientras eso ocurre, la inteligencia artificial está diciendo, listo, métase al cuento, intégrese con las herramientas de la suite de oficina, mientras ustedes miran a ver cómo logran que esto que pueden hacer con estas herramientas se puede trasladar formalmente a su aplicación y su aplicación del día a día. Gracias. Muy importante. Acá en el chat también dice el doctor Juan David García Semanate, dice, para contenido sobre estas tecnologías nos pueden seguir en Instagram, @semanate_Colombia. Exacto. Sí. De esa manera nosotros pues estamos desde la firma generando como esas herramientas que posiblemente nos van a generar un valor agregado en el gremio contable. En este momento estamos desarrollando como les decía, con la tecnología Vivi, estamos desarrollando un estatuto tributario en donde tenga la capacidad de analizar todas esas legislaciones y ese marco legal para poder dar respuesta, así tal cual como ChatGPT, pero tributario y comercial. Entonces estamos haciendo esa parte. Muy pronto estaremos lanzando ese estatuto tributario y esa herramienta como tal. Entonces, para que estén pendientes sobre eso que estamos generando. Muchas gracias. La colega Marixa Taborda también dice que recomienda el libro Los que callan, los amantes del mañana, autor el caleño Hermes Ruiz Rincón, impacto de KA, AI y el metaverso en las empresas y las personas. Explica de manera muy sencilla todos los términos relacionados con la inteligencia artificial. Más acá en el chat, no hay más intervenciones, entonces los colegas que deseen intervenir pueden levantar la mano o abrir el micrófono en este momento. Ok, Astrid, gracias a todo el auditorio. Vamos a hacer el segundo sondeo. Por favor, aprovechen hacer todas las preguntas en un tema tan importante. Gracias. ¿Listo? A preguntar, doctor Juan David, si también ustedes tienen como, o sea, programación de talleres, o sea, para uno irse metiendo más en estos temas e irse fortaleciendo. Sí, señora, nosotros pues precisamente hace ya un tiempo atrás hicimos un taller para manejar flujos de trabajo en una plataforma que se llama Alteryx. Entonces hicimos un taller sobre esa parte para poder liquidar impuestos por medio de robótica. Eso ya lo hicimos hace un año más o menos, un año, 8 meses. La idea de este segundo semestre del 2024 es en los espacios que se van a tener, poder dar valor al gremio contable con respecto a esos cursos. También lo manejamos en diplomados, especializaciones, algunas prácticas sobre eso. Buenísimo, sí debemos estar en contacto para enterarnos cuando los programen. Claro, sí, señora. El Así es. colega Gerson tiene la mano levantada, ¿se le quedó levantada o va a volver a intervenir? Sí, la idea es que podamos, entonces, como han dicho los compañeros, hacer unas lecturas previas, porque muchas veces estos lenguajes son tan técnicos que por más que uno intente elucidarlos, cada uno de los temas tiene unas lecturas puntuales específicas, y si es sano ir adelantando, ir ampliando ese acervo o ese glosario técnico
con el ánimo de que de pronto podamos hablar el mismo idioma, porque muchos de los presentes de pronto pudieran tener dudas, inquietudes, pero no tendrían cómo plantearlas en términos de que no logran dilucidar o no logran como entender o asimilar, y nosotros de pronto no logramos comunicar lo suficientemente claro estas expresiones, estos términos, pero en la medida que nos pongamos a nivel, nos pongamos a tonos con lecturas previas a estos espacios, pues podemos de pronto ya hablar con mayor propiedad y mayor profundidad sobre el tema y empezar realmente de los desarrollos que deseamos y esperamos, con el ánimo que no seamos como grupos aislados de trabajo, sino que justamente con estos espacios que queremos compartir y partir es para integrar a toda la comunidad contable del país y de pronto a nivel internacional, y lograr que nosotros seamos pioneros. De hecho, el solo hecho que tengamos estos desarrollos en Colombia y los podamos visibilizar a nivel internacional, pues eso nos ayuda mucho en términos de que se evidencia en los países vecinos que en Colombia somos inquietos, que en Colombia somos creativos, pero necesitamos que haya congruencia en el término con las lecturas previas y complementarias de los colegas sobre los primeros acercamientos que deberíamos hacer a estos temas muy técnicos, donde lo importante no es volvernos expertos en el tema, pero sí saber de qué estamos hablando, sí poder hablar con propiedad sobre los diferentes temas, apropiarnos del discurso. Veamos que el nivel de los contadores se está elevando, que el nivel de los contadores está haciendo la transición a esa cuarta revolución industrial, que el nivel de los contadores se está preocupando, nos estamos preocupando por cualificarnos y mantenernos en estos nuevos contextos de estos nuevos desarrollos tecnológicos, porque parte de lo que significa ser tercer mundo y parte de lo que significa quedarse en el tiempo es justamente resistirse a los cambios, resistirse a las tecnologías, cuando uno pues tiene que abordarlas, recibirlas con beneficio de inventario, ver lo bueno, ver lo malo, y sobre lo bueno pues buscar la forma de participar de los desarrollos o integrarse a esos desarrollos. Claro que sí, y la verdad es que sí debemos ponerle todo el empeño, porque si no nos vamos quedando obsoletos, como dice la palabra popular, ¿no? Porque Rezagados. rezagados, sí, sí, esa es la palabra, prácticamente rezagado, porque lo que explicaron hace un momento de que nosotros tenemos nuestro software, ¿cierto? Y hemos venido trabajando en ellos, pero como el mundo está avanzando muy rápidamente, entonces ellos ya no nos están sirviendo lo que acaba de explicar el colega Angelson hace un momento, o sea que ya debemos es trabajarlo en la nube y debemos estar es a la vanguardia de todos los cambios para no quedarnos atrás. O Sí, sea, cada uno le debemos poner es total empeño. exactamente. Y bueno, y el primer ejercicio para hacer ese desprendimiento, ese desapego y poder entrar a esta nueva tecnología es desconectarnos progresivamente del concepto del plan de cuentas. No el catálogo de cuentas, el plan de cuentas. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día los catálogos de cuentas vienen con enfoques y estructuras de taxonomías. Es decir, no hay códigos para las magnitudes contables. Hoy en día se necesitan lógicas de estructurar catálogos donde no maneje código, pero sí le posibilidades de analizar las diferentes magnitudes en los términos que fueron adoptados con los estándares internacionales. Si nosotros manejamos y mantenemos la lógica, nos estamos restringiendo mucho, sobre todo en términos del análisis de la información. Por ejemplo, hoy en día tenemos el concepto de los instrumentos financieros que en su momento histórico se analizaban por tipos de títulos valores. Hoy en día el estándar internacional es por los temas de medición que se hacen a las inversiones, no por el tipo de título valor. O por ejemplo el tema del análisis que se hace en los inventarios. Entonces ya vemos que hay una categoría nueva que se deriva de ellas, que es analizarlo en términos de activos biológicos, en términos de que el activo biológico tiene sus características y particularidades propias, donde ni es inventario ni es activo fijo, pero en un momento dado esos activos biológicos pueden generar subproductos que finalmente pudieran entrar a formar parte de activos fijos o podría entrar a formar parte del inventario. O por ejemplo en el caso del análisis de las partidas diferidas, donde las lógicas anteriormente eran lógicas de gastos pagados por anticipados, pero hoy en día tiene unos desarrollos que estaban presentes, que estaban dormidos, que era el tema del análisis del impuesto de renta diferido, y que hoy en día la diferencia entre ese vengo financiero, ese vengo tributario, implica la necesidad
de uno poder incorporar en el análisis esos elementos que uno no ve en el plan de cuentas y que no ve en el día a día, y que cuando uno hace el formato 2516, ahí está y llega la gente porque no sabe diferenciar la diferencia temporaria de la diferencia permanente, o cree que porque tuvo pérdidas entonces no necesita hacerle la conciliación fiscal, cuando justamente el formato 2516 es el control de detalle de las diferencias que existen entre el devengo financiero y el devengo tributario, y de las cuales las diferencias temporarias, no las permanentes, darían lugar a un impuesto de renta diferido. Entonces, en ese orden de ideas llega uno a otro referente, y es que las estructuras de las magnitudes en un catálogo de cuentas no basado en un código de PUC, sino basado en los conceptos de los formatos de la información exógena, sus nomenclaturas y los conceptos o las imputaciones que se le dan a las diferentes partidas. Le doy un ejemplo. Por ahí hay un formato 2276, si no estoy mal, que hace este tipo de preguntas. ¿Cuánto de las cesantías se entiende que fueron pagadas directamente al trabajador? Entonces allí se tiene un insumo para la información exógena de la persona que hace declaración de renta como persona natural. ¿Y cuánto de las cesantías se giraron al fondo de cesantías el 15 de febrero de cada año? Cuando uno mira esa información que le pide la información exógena, uno dice el diseño del sistema de información contable donde pueda converger la información financiera hacia la información tributaria, ¿está presente en ese catálogo de cuentas? No. Se siguió con la lógica del PUC y no se tiene la lógica que la nueva necesidad de información de rendición de cuentas no es una estructura PUC que ya no existe, que hace 10 años desmontaron y que la gente sigue usando y que el SOBA sigue usando, sino la estructura de análisis lógica es por lo menos el análisis del estándar en términos financieros, pero un análisis de control de detalle de la información tributaria, la información exógena, y uno dice, bueno, ¿y dónde saco la información? Y empieza uno a hacer minería de datos manualmente, ni siquiera con inteligencia artificial, manualmente, en ese mar de datos, de ese mar de registros, donde la información es buena, los formatos no es que sean difíciles de hacer, lo difícil es conseguir la información para poder alimentar los formatos. Entonces, cuando nos quedamos en esas lógicas, encontramos muchas dificultades. Y por ejemplo, en la lógica de la Big Data, cuando uno entiende la importancia de hacer la limpieza de datos, que es el término estadístico, la analítica de datos, que uno coge esa información bruta que está en la contabilidad y empieza a depurarla y a decantarla, uno encuentra que existen cualquier cantidad de errores. Por ejemplo, cuando uno hace la información exógena, piden nomenclatura de las direcciones, piden la descripción de la razón social de las personas. Resulta que los nombres de las personas naturales, las personas jurídicas tienen errores de ortografía, errores de transcripción. La nomenclatura de las direcciones no obedecen al estándar establecido por la DEAN para la definición de nomenclatura de direcciones. Entonces hay mucho problema de calidad de datos. Entonces, ¿de qué me sirve tener una Big Data si no la puedo limpiar, no la puedo apurar? Porque el problema viene desde el registro inicial, donde no hay una vía data, donde no hay una cualificación del dato, donde la información no es coherente, no es consistente, no resiste el análisis, se queda en la validación de los formatos XML. Entonces dice allí, pero es que en su momento histórico esos desarrollos emergentes ya se dieron, ya han pasado más de 15 años de la información exógena y los problemas que se tienen desde hace 15 años todavía están vigentes. Con eso, porque hoy en día llego a la inteligencia artificial y tengo big data basura para que la inteligencia procese basura, pues la inteligencia artificial va a interpretar y a leer basura. Entonces, de nada me va a servir hacer la transición a la inteligencia artificial si los problemas del pasado y los errores históricos del pasado y los problemas y limitaciones y restricciones del pasado de la información contable todavía no han sido arreglados ni corregidos. Entonces, son otras reflexiones. Queremos hacer transición a cosas nuevas cuando no hemos solucionado los problemas viejos. Exacto. Entonces, bajo esa premisa, profe Gerson, pues así es donde como se va a ir, digamos, madurando la calidad de los datos para que al final, con solamente la importación de los datos, nosotros podamos generar valor agregado en los datos contables, financieros y tributarios. Así es. Entonces, prácticamente una pequeña conclusión es que somos analistas de datos
como por default, porque nos toca, porque lo hacemos en nuestro día a día, sino que no nos damos cuenta y no vemos de que hay otras soluciones de software, hay otras herramientas que nos permiten ser más productivos, más eficientes y eficaces. Entonces, considero que este espacio ha sido muy productivo. Hay personas que han hecho alguna pregunta. Dicen, ¿Hay alguna pregunta que es la última que falta es relacionada con un tema de requerimiento de la DIAN por inexactitud de una retención en la fuente, pero entonces no es sobre el tema que estamos tratando. exacto, sí, no es sobre el tema que estamos tratando. Señora Rosa, si quieren nos puede escribir Faltan más al Instagram elementos para y poder. después, exacto, para poder ayudar en esa parte si requiere algún complemento y demás. Listo, pues entonces, pues eso sería todo por este espacio. Muchas gracias al Salón Contable por el espacio y espero seguir apoyándolos en todo este tipo de contenido. Ahí en el chat también se les colocó el link para poder ingresar al canal de YouTube a ver la conferencia de hoy y todas las que hemos realizado anteriormente. En el chat está el link. ¿Alguna persona quiere intervenir? ¿Algún otro colega? Bueno, parece que no hay más intervenciones, entonces muchísimas gracias al doctor Gerson Grajales y al doctor Juan David. Esperamos pues poder continuar con ustedes en estas sesiones. Tengo entendido que el 20 de mayo entonces tenemos al doctor Gerson Grajales en la sesión del Salón Contable, invitado también el doctor Juan David García. Nuestra compañera Carmen Elena va a hacer la despedida. Muchísimas gracias, doctor Juan David, muy gentil. Pues, El próximo Adelante. 13 de mayo no hay Noches. Buena noche. Una pregunta. ¿A qué medio puedo enviar la solicitud de la retención en la fuente por inexactitud? escríbanos ¿qué al correo? Instagram. Escríbanos al Instagram. Listo, listo. Perfecto, perfecto. Gracias. Colombia y le Gracias. colaboramos. Instagram que está escrito ahí en el chat. Ahí vuelvo y se lo escribo. Gracias. Muy amable. Listo. O al WhatsApp que está ahí. Ahí en el Listo. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, doctor Juan David, bueno, damos las gracias a la Universidad Autónoma de Occidente por prestarnos este espacio para nuestra cita semanal del Salón Contable. Muchísimas gracias al doctor Gerson Grajales, al doctor Juan David García Semanate, con una amplia experiencia en este tema que, como lo dijo nuestra compañera Astrid, es un tema muy novedoso para muchísimos de nosotros y pues agradecemos que ustedes hayan compartido estos conocimientos. En el día de hoy, 6 de mayo del año 2024, nos acompañaron colegas de las ciudades y municipios de Palmira, Cali, Sabaneta, Antioquia, Cali, Manizales, Jamundí, de Bogotá, Muchas de Santiago gracias, de que Dios les Cali, bendiga y gracias por enriquecer nuestros conocimientos. de Jamundí Valle, de Chuachi, de Tunja, de Santander, de Quilichao. Bienvenidos todos los colegas a esta cita semanal. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Juan David y doctor Gerson Grajales. Muchísimas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos. Una feliz noche y hasta una próxima. Muy amables. El fin de semana. Hasta luego. Que estén muy bien. tan espectacular. Por la conferencia. Gracias por el valioso apoyo. Bueno, saludos. Estén muy bien.
Gracias.